estás? Gracias por la invitación. Gracias a ti, pues. Cuéntanos, Valesca, ¿por qué crees que serían las principales razones de esta inasistencia? Sí, mira, el tema de la inasistencia al colegio, en el fondo la deserción escolar, hace muchos años que ha sido tema para, yo creo, la cartera de educación y también como desafío para las instituciones educativas. Desde antes de la pandemia y diría antes del estallido social, efectivamente ya teníamos cifras complejas, cifras en las cuales íbamos a la baja hacia mantener un sistema educativo equilibrado y permanente en relación a la asistencia. Por lo tanto, después de la pandemia, o en el periodo de pandemia básicamente, vimos que, producto de las circunstancias, ¿cierto? Bajaron considerablemente las cifras y hoy día estamos en una situación bastante crítica, Maca, porque la verdad es que tener más de 1.200.000 estudiantes que no asisten a colegios, sobre todo una población en los primeros años escolares, estamos hablando de prekinder, kinder, primero básico, que en el fondo están dejando de asistir al colegio, es una cifra muy alarmante, muy compleja, porque nos están dando un mensaje, nos están diciendo en el fondo que no quieren ir al sistema educativo, que en el fondo la institución educacional en el fondo no está cumpliendo con las expectativas de la familia. Y eso es bastante preocupante, Maca. Y esto se puede revertir de alguna forma sin tener que estar a los niños obligándolos a que vayan a clases. Claro, lo que pasa es que el sistema, ir a clase en el fondo, Maca, implica un proceso, si bien es cierto, tienes que ir porque es parte como de nuestra cultura, ¿no? Pero también implica un proceso motivacional importante, es decir, el aprendizaje se da en conjunto con la motivación, es decir, la apertura hacia el aprendizaje tiene un componente muy afectivo. Entonces, acá estamos en un escenario complejo porque estamos viendo que hay factores externos a los estudiantes, como por ejemplo la pandemia, la crisis social, por ejemplo, el tema de salud, ¿no es cierto?, los virus respiratorios en esta época, pero también pareciera ser, y lo digo como una hipótesis, ¿no?, que hay elementos, yo diría, que no son externos a los estudiantes, que tienen que ver con la motivación. Los niños, los estudiantes han perdido el propósito del por qué es importante ir a estudiar. Básicamente la pandemia nos dejó ese desafío, ¿no?, que hoy día podemos estudiar a través de una pantalla. Entonces, podemos ir a clase a través de una pantalla, podemos estudiar una carrera universitaria detrás de un computador, por lo tanto, ¿para qué voy a ir al colegio? ¿Me voy a exponer a todos los riesgos que sabemos? Entonces, por ahí también hay un elemento importante. ¿Y qué podrían hacer? O sea, ¿en quién está esta responsabilidad? Pensando, por ejemplo, en los más pequeños. ¿Está en los padres que debiesen motivar o en los profesores que debiesen motivar? Porque yo lo pregunto porque muchas veces los apoderados y apoderadas ven al colegio como una guardería. Y es Claro, una sobre todo los realidad primeros eso. años, ¿no? Claro. Los primeros años es como la guardería, pero fíjate que yo siento que esta es una responsabilidad compartida, Maca. Acá hay elementos que tienen que ver como con el Estado en general, con la calidad de la educación. O sea, bien sabemos todos que la educación no es de las mejores en todos sus escenarios. Entonces, hay elementos que tienen que ver también como con el Estado, con el país, pero también hay elementos que tienen relación, yo diría, con la familia. Es bastante legítimo que hoy día los padres, las madres y las familias que están al cuidado de los niños pequeños quieran evitar, ¿no es cierto?, contagios y quieran evitar que sus hijos pasen enfermos. Hoy día sabemos que en el periodo de invierno la carga viral aumenta significativamente y los sistemas públicos, privados de salud no dan abasto. Por lo tanto, también hay un componente ahí que las familias dicen no queremos que nuestros hijos se contagien, queremos protegerlos y también es legítimo. Pero la deserción escolar, Maca, va más allá de eso. O sea, en el fondo nosotros arrastramos cifras preocupantes y que han ido en aumento desde hace muchos años, en que los estudiantes no están asistiendo a clases o empiezan a dejar de tener una asistencia por sobre el 85%. Faltan a clase un día, después faltan de nuevo, empiezan a faltar en el mes, ¿no es cierto? Y de a poco entonces empiezan a perder este interés, tanto lo digo como estudiantes más grandes, pero también las familias. Entonces es un tema que tiene múltiples causales. Y se puede observar en cuanto a lo que tú mencionas del miedo al contagio y todo esto, se puede observar un antes y un después de cómo ven los niños el tema sanitario,
porque, por ejemplo, yo tengo un sobrino que le empezaron a enseñar durante la pandemia el alcohol, las manitos, que se Claro. entra acá, la mascarilla, y él lo entendió súper bien, pero también desarrolló en él un miedo luego al volver al colegio de estar con más niños, de tocar las cosas, las superficies. ¿Cómo se maneja eso en niños ahora que han vuelto a la presencialidad? Mm. Sí, como bien tú lo dices, y lo leía en alguna nota por ahí, el adulto, Maca, el adulto es muy significativo en los niños pequeños. Me refiero a que una conducta de un papá, de una mamá, de un cuidador, respecto de lo que dice, respecto de lo que hace, en relación a un tema, va a ser determinante para que ese niño tome la situación y le dé una carga positiva o negativa. Es muy lógico que efectivamente durante todo este periodo se instaló el miedo, no salir a la calle, no conversar con nadie, ¿no es cierto? No tocar los objetos, limpiar todas las compras del supermercado. Entonces empezamos a tener un poco como esta conducta media obsesiva por miedo a querer contagiarse. Con el tiempo eso fue cambiando. Fuimos aprendiendo las medidas de autocuidado. Con la vacuna, evidentemente, la cosa anduvo mejor. Sin embargo, hoy día, en los niños pequeños, es el papá, la mamá o el cuidador el referente más cercano que puede instalar ese miedo, Maca, lo puede hacer permanente o puede también mostrar una realidad diferente. En los adolescentes es más complejo, porque los adolescentes uno no les puede pintar el mundo de una manera tan ficticia, sino que los adolescentes se dan cuenta de la realidad, entienden lo que está pasando y con ellos a veces puede ser un poquito más complejo esta vuelta a clase. ¿Por qué es importante que los niños asistan a clases? Mm. En cuanto a más allá de la materia pura, de lo educacional, en cuanto a lo social. Claro. Bueno, el aprendizaje teóricamente el aprendizaje es una construcción social. Todos los aprendizajes que uno vive desde chiquitito, piensa tú que desde que nacemos, estamos en constante aprendizaje, comprendiendo el medio que nos rodea. Por lo tanto, la escuela es absolutamente relevante, fundamental e importante para el desarrollo integral de los niños. No solo, como tú dices, Maca, a nivel de contenido. La matemática, el lenguaje, la ciencia, el contenido se puede aprender. Sí, las habilidades se pueden desarrollar, pero hay un aprendizaje social que tiene que ver con la resolución de conflictos, con la empatía, con el entender al otro, con aprender a relacionarme con los demás. Ese aprendizaje se da puramente en relación con otros y por eso que la escuela es tan importante. Ahora, la escuela también pasa a ser un factor, yo diría, o una institución, un tema protector de muchos niños que en el fondo sufren ciertas vulneraciones. Por lo tanto, no ir a la escuela tiene efectos importantes más allá de no aprender un ramo o de no pasar de curso. Tiene efectos que tienen que ver como con el desarrollo integral de los niños. Valesca Ananías de Psicoeduca, muchas gracias Valesca por estar conversando con nosotros respecto, bueno, a esta noticia que no es que es bastante preocupante, así que ahí a ponerse las pilas los papás, los niños, los alumnos y también los profesores. Todo, el trabajo en conjunto. Muchas gracias, Maca, que estés bien. Tú también.